si hubieran sacado 10. Pero se lo leo, si quiere, aquí lo tengo. Bueno, yo les digo qué dice el teorema mejor, porque me van a leer si F, no sé qué, definida en un intervalo, no sé qué. Pero hay que como que entenderlo de otra forma. ¿Qué dice el teorema del valor medio para derivadas? Que si ustedes tienen una función en cualquier intervalo, entonces aquí está A y aquí está B, tienen una función en un intervalo, dice que la recta que pasa por f de A y f de B, la recta que pasa por estos dos puntos, la recta que pasa por esos dos puntos tiene una pendiente. Esa recta tiene una pendiente que se llama M. Si tu función es continua y derivable, puedes encontrar alguna otra recta que tenga la misma pendiente entre A y B. Es decir, por ejemplo, en mi dibujo, si yo agarrara este punto que está por aquí, la pendiente de esa recta también es M. Eso es lo que dice el teorema del valor medio para derivadas. Entonces, este valor que está acá abajo, nosotros lo veríamos así. Y sería este valor, si quieren le llamamos la letra C. ¿Qué dice el teorema? Ya con álgebra. ¿Qué dice el teorema? La pendiente de la de color rojo, ¿cómo se calcula la pendiente de la de color rojo, chicos? Con la ecuación de la recta en 2 puntos. No, pendiente de 2 puntos, resta las y y divides entre restando las x, ¿no? Así mero. Restas las y arriba y abajo restas las x. Entonces restas las y. Pues es f de b menos f de a. Ahí resté las y. Y abajo resto las x. Pues es b menos a, ¿no? Restando las x. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la de color verde, la pendiente de la de color verde? ¿Cómo se calcula la pendiente de la? Pues su derivada, ¿no? ¿Evaluada en dónde? Pues en C, ¿no? Eso es lo que dice el teorema del valor medio para derivadas. Que la pendiente de los formada con los puntos extremos es igual a la derivada en algún punto, aquí en medio, ¿no? La derivada en algún punto. Por ejemplo, aquí en mi dibujo más o menos es aquí, pero de hecho aquí en este punto, por aquí en este otro puntito, como que más o menos la derivada también tendría esa pendiente, ¿no? En ese punto. O sea, puede haber más de un solo punto, pero con uno que exista, me basta. Entonces, si esa ecuación ustedes la despejan o la acomodan, ¿cómo quedaría esa ecuación? Dice que es f de b menos f evaluada en a es igual a la derivada en algún punto por el tamaño del intervalo, ¿no? Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Y vean que acá arriba nosotros es lo que tenemos. La resta de la f evaluada en 2 puntos. La resta de la f evaluada en 2 puntos. Usando esto, dice que sería esta diferencia que tenemos acá arriba, sería la derivada en algún punto por el tamaño del intervalo. Entonces vamos a usar el teorema del valor medio y lo vamos a aplicar en esa parte de ahí arriba. Entonces la siguiente. Entonces vuelvo a escribir eso, ¿no? S era más o menos la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz delta de x elevado al cuadrado más f evaluado en xi menos f evaluado en xi menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí le vamos a aplicar, dijimos, a esta parte que está aquí, le vamos a aplicar el teorema del valor medio. Entonces sería S, sería más o menos la suma desde igual a 1
1 hasta n de la raíz de delta de x elevado al cuadrado más, voy a ponerlo entre corchetes. Dijimos que la resta de las imágenes era la derivada evaluada en algún punto. Vamos a llamarle x y asterisco. La derivada evaluada en un punto por el tamaño del intervalo. ¿Cuál es el tamaño de ese intervalo? Pues es precisamente el que nos hace falta. Delta de x. Y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, pues si ustedes se fijan, de ahí podemos factorizar delta de x elevado al cuadrado, suma desde igual a 1 hasta n, nos quedaría así, la raíz cuadrada de 1 más f' de x y asterisco al cuadrado. Todo eso por delta de x también elevado al cuadrado. Y si ustedes sacan raíz de cada término, sería la suma desde i igual a 1 hasta n de la raíz de 1 más f' en x y asterisco al cuadrado y delta de x, ¿no? La raíz de el primer factor y la raíz del segundo factor. Y aquí sí ya nos ponemos contentos porque ya tengo una suma de Riemann bonita. Ya tengo la suma de Riemann bonita porque está el símbolo de suma, lo que va a ir adentro de la integral y ese que se va a convertir en el diferencial de x. Bueno, así tengo aproximaciones para la longitud, pero si nosotros hacemos que la n se vaya al infinito, tendríamos el valor exacto. Entonces, ese sería igual a el límite cuando la n se va al infinito de una suma de Riemann de la raíz de 1 más f' evaluada en x y asterisco al cuadrado por delta de x. Y entonces, ahora sí, ese sería igual a, acuérdense que se divide en 3 cachitos, esta parte, integral desde a hasta b, porque fue donde hicimos las particiones. Luego este cachito, que es lo que va dentro de la integral, a raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado y el delta de x que se convierte en el diferencial de x. Y entonces esta cosa que está aquí es lo que se le llama longitud de arco. Y esa formulita me sirve para calcular la longitud de una curva en un intervalo. ¿Alguna pregunta, chicos, del análisis que hicimos? No se preocupen si no se acuerdan de todo el análisis que hicimos, ¿no? Lo del teorema del valor medio, dividimos en varias partecitas, sumamos segmentos, metimos un límite y con todo eso pues ya llegamos a esa integral que está allí. ¿Vale? Esa integral que está ahí me va a dar la longitud de una curva. Entonces está sencillo, ¿no? Esa integral que está ahí me va a dar la longitud de una curva. Y pues hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito de longitud de arco. Lo voy a escribir en la computadora para podérselos enviar. Esto sí no lo quise escribir porque es mucho trabajo para hacer la gráfica. Es lo que no me gusta. Bueno, ya se va a perder todo lo que hice, ni modo. Pero ahí en el libro está otra vez, Si alguien lo lee en el libro, en el capítulo 8.1, ahí está otra vez todo ese análisis que hicimos. Entonces vamos aquí a crear un archivo nuevo y le vamos a llamar ejemplos de longitud de arco.
ejemplos de longitud de arco. Le damos guardar. Entonces vamos a hacer estos ejemplos de longitud de arco. Longitud de arco. Okay. Ejemplo número 1. Dice encontrar la longitud de y igual a x a la, pues una que sea fácil, x a la 3 medios, encontrar la longitud de y igual a x a la 3 medios en el intervalo pues 0,1, ¿no? 0,1. Ese es el ejercicio, encontrar la longitud de y igual a x a la 3 medios en el intervalo desde 0 hasta 1. O sea que si ustedes hacen una gráfica, por ahí tendrían los ejes, el eje X, el eje de las Y, tendrían el intervalo desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, ese sería nuestro intervalo, y tendríamos una función. Como es X a la 3 medios, se parece a la parábola, ¿no? Sí, 3 medios más grande, así se parece a la parábola. Es una función que se ve más o menos así también, como la parábola, parecida. Y el ejercicio es encontrar la longitud de esa curva, ¿no? Es encontrar la longitud de esta curva que está por aquí. Voy a hacer el dibujo más decente con la computadora. Les dije que se parece a la parábola, pero solamente queremos un cachito. No quiero todo el cachito nada más quiero desde 0 hasta 1. Ponemos otro color, un azul. Misma escala en los ejes, pues no se van a ver extraño las cosas. Ahí está. El ejercicio es encontrar la longitud de esta curva que está aquí en este intervalo, desde 0 hasta 1. O sea, queremos calcular el perímetro de esa curva que está por ahí. ¿Vale? Ya tenemos nuestra fórmula de longitud de arco. Entonces, vamos a poner así, fórmula de longitud de arco. ¿Cuál era nuestra fórmula de longitud de arco? Decía que esa era la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la f' de x elevada al cuadrado. Esa es la fórmula de longitud de arco diferencial en x. O si no les gusta así, también la pueden escribir así. Esta raíz que está aquí lo pueden poner como, en lugar de f' de x, pueden poner dy en dx, o sea, la derivada. Hay que calcular la derivada y elevarla al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula de longitud de arco. Con cualquier notación, con la prima o con esta notación, ni me acuerdo de quién es esa notación. No sé quién es el que usó la prima, y Leibniz o Newton, no sé cuál de los dos hizo eso. Bueno, pues está bien fácil, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago la derivada, la elevo al cuadrado, le sumo 1, le saco raíz y integro. Entonces, pues hay que hacer eso, ¿no? Pues calculamos la y', o sea, la derivada. Bueno, déjenme escribirlo otra vez. La y era x elevado a la 3 medios. Esa es la y. Calculamos la derivada de y en respecto a x. Entonces, eso sería 3 medios por x a la 3 medios menos 1. Un medio. Es un medio. Ya ven. ¿Qué más tengo que hacer eso? La tengo que elevar al cuadrado, ¿no? De y en dx, eso pues hay que elevarlo al cuadrado. Entonces esto sería todo esto que está aquí, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces eso da 9 cuartos. Qué padre, ¿ven? Quedó la x solita.
Y ya con eso pues podemos hacer la integral, ¿no? Vamos a sustituir nada más. Entonces, S sería igual a pues, esa integral, pero pues ya tenemos esto. De X. ¿De dónde a dónde tiene que ir la integral? Pues allá arriba nos dijeron que el intervalo era desde 0 hasta 1. Entonces hay que hacer esta integral, que como ustedes ya saben hacer integrales, esta integral es igual a... ¿Cómo quedaría? A ver, una fracción. Sería 1 más 9 cuartos de la X. Adentro de la integral, potencia 1/2, le sumamos un entero, sería 3/2, y dividimos entre 3/2 y el diferencial, que es 9 cuartos. También hay que dividir entre 9 cuartos. Entonces, S es igual a... ¿Cuánto quedaría? En lugar de X, ponemos 1. Y en lugar de X, ponemos un 0. Chicos, entonces solamente pues hay que simplificar eso. Híjole, ¿cómo simplificamos eso? Creo que de acá primero, ¿no? A ver si simplificamos acá primero, a ver. Pues hagan la cuenta, hombre, ustedes ya pueden hacer esa integral. 3.47. ¿En serio? No sale. A ver, déjame ver en qué me equivoqué. A ver qué tal que a mí tampoco me salió. A mí sí me salió, pero falta simplificar ahí. A ver, qué salió aquí, que está feo. Pues da eso, hombre, chicos, a la hora de simplificar, hagan ustedes las cuentas. Sí, hagan ustedes las cuentas. No está difícil. Sí, no, pues ya ustedes ya están grandes para esas cuentas. Y pues más o menos tiene sentido, ¿no? Pues, porque esto casi es raíz de 2, ¿no? La diagonal del cuadrado, ¿no? La diagonal del cuadrado es raíz de 2. Y pues casi dio raíz de 2. De hecho, la raíz de 2 es 1.41 y esta apenas es un poquito más grande que la raíz de 2. ¿Sí? Que por aquí estaría la diagonal, está muy pegadita a la diagonal, debe de ser cercano, ¿eh? Raíz de 2 es 1.41 y lo que nos dio a nosotros es 1.43. Al menos gráficamente nuestra solución tiene sentido. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo de estos de longitud de arco. Aunque pues la idea va a ser la misma. Vamos a buscar nuestro libro de James Stewart. Vamos a ponerle un 500, un 550. Aquí estamos. El 8.1. Aquí está el 8.1. Estos son los ejercicios del 8.1.
Dice, aquí está, determine la longitud exacta de estas curvas que están aquí. Vale, vamos a determinar la longitud exacta de estas curvas que están por aquí. A ver, escojan uno del 7 al 16. El 15. El 15. Y igual a un cuarto de x cuadrada cuarto de x cuadrada, un cuarto de x cuadrada menos un medio de logaritmo natural de x, menos un medio de logaritmo natural de x para x en el intervalo de 1 hasta 2. 1,2. Es encontrar la longitud de esa curva para x en ese intervalo. Pues aquí está nuestra formulita. Pues lo único que hay que hacer es pues, hacer esa cuenta. S sería igual a, S sería igual a, y vamos a calcular la derivada de y respecto a x, pero pues y es toda esta expresión que está aquí. Entonces, sustituyo ahí lo que vale y, cambio lo que vale y, es toda esta expresión que está aquí. Y después, pues nada más hay que ir simplificando esas cuentas. Calculemos, pues, la derivada, ¿no? Vamos a simplificar la derivada. Esta partecita de aquí. La derivada de un cuarto de x cuadrada sería x entre 2, ¿no? X, un medio de x. Esa es la derivada. Y la derivada de un medio del logaritmo natural de x es un medio de 1 entre x, ¿no? Ya está, sí. La derivada, ¿sí, no? Sí está bien la derivada, creo que sí. Sí, está bien. Entonces, este es igual a todo esto. Pues ahora elevamos al cuadrado, factorizamos. Vamos a factorizar el 1 medio, ¿no? Para quitárnoslo de ahí ahorita. No sé si convenga. Pero yo lo voy a factorizar. Entonces, factorizamos ese medio. Para que no se pierdan en las cuentas, ¿no? Factorizamos el medio que está aquí adentro. Y ahora vamos a elevar al cuadrado. Se me olvidó cambiar los límites. ¿De dónde a dónde? De 1 a 2. De 1 hasta 2. Y elevamos al cuadrado. Entonces es, bueno, un medio al cuadrado da un cuarto. Un medio al cuadrado da un cuarto. Y esta cosa elevada al cuadrado es cuadrado del primero, pues es x cuadrada. Doble del primero por el segundo, pues es menos 2, ¿no? Cuando multiplico x por 1 entre x da 1 y por el doble, pues da 2. Más cuadrado del segundo, que sería 1 entre x cuadrada. No me convenía así. ¿O sí? Creo que convenía sumar, ¿verdad? Sí, vamos a sumar. Olvídense de la cuenta que hice ahorita. Aquí vamos a sumar. Factorizamos el 1 medio y luego sumamos x y 1 entre x. Entonces, todo iría sobre x. Y arriba nos quedaría... es x por x. Arriba nos quedaría x cuadrada menos 1, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí. Sí, no, porque x cuadrada entre x queda x y 1 entre x, ahí está el 1 entre x. Ahora sí elevamos al cuadrado. Qué feo. Lo único malo de la fórmula de longitud de arco pues es que tiene una raíz cuadrada y hacer integrales con raíces cuadradas se puede complicar un poquito. Elevamos al cuadrado, dijimos. Entonces queda 1 medio al cuadrado, es un cuarto. Acá nos quedaría x cuadrado abajo y arriba nos quedaría x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. No sé si me convenga hacer el binomio al cuadrado.
volvemos a sumar. Sumar fracciones otra vez. Entonces sería abajo, sería 4x cuadrada en el denominador. Entonces acá arriba nos quedaría 4x cuadrada más todo esto. Y pues ni modo, creo que ahora sí tenemos que desarrollar todo el numerador. Entonces S igual a la integral desde 1 hasta 2 y a desarrollar todo lo del numerador que está adentro de la raíz. Ya se está haciendo muy grande esto. A ver. Desarrollemos todo lo que está. Pongámoslo así. Entonces vamos a desarrollar todo lo que está aquí arriba. Entonces queda x elevado a la 4, ¿no? X elevado a la 4 más 2x cuadrada, no menos, ¿verdad? Signo menos, 2x cuadrada más 1. Juntamos las x cuadradas. Vamos a juntar las x cuadradas que tenemos por ahí. Entonces es 4x cuadrada menos 2x cuadrada, pues serían más 2x cuadrada. Entonces sería más 2x cuadrada. Ahora factorizamos el numerador. Factorizamos aquí en el numerador y eso sería esto, pero con un más 1 en lugar de un menos 1, ¿no? Porque este que está aquí adentro es un trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Seguimos simplificando y ahora cancelamos la raíz y el cuadrado, la integral de 1 hasta 2. Entonces nos queda una fracción y arriba sería x cuadrada más 1 y abajo sería 2x. Diferencial de x, ¿no? Y aquí vamos a cancelar raíz del numerador y raíz del denominador. Ya quedó un poquito más sencilla esa integral, que la podemos escribir como la integral desde 1 hasta 2 de x cuadrada entre 2x es x entre 2 más 1 entre 2x, que podemos quitar el 2 de ahí, ponerlo en el afuera. Podemos quitar este medio, lo factorizamos, y x cuadrada entre x es x y 1 entre x, pues es 1 entre x. Y ya de ahí ya podemos hacer nuestra integral. Es un medio por x cuadrada entre 2 y más la integral de 1 entre x es logaritmo natural de x. Eso hay que evaluarlo desde 1 hasta 2. Entonces sería un medio por todo esto evaluado en 2. Entonces, todo eso lo vamos a evaluar en 2 menos todo eso, pero evaluado en 1. En lugar de x ponemos un 2 aquí y aquí en lugar de x ponemos un 1. Aquí un 1. Entonces ese sería 2 al cuadrado 4 entre 2 toca 2, logaritmo natural de 2 no se puede simplificar, logaritmo de 1 pues es 0, 1 al cuadrado 1 y un medio, y con el signo menos de allá afuera es menos un medio. Y entonces eso sería un medio por 2 es 1, más el logaritmo natural de 2 entre 2, menos un cuarto. Y en decimales, eso es más o menos, qué mala onda, ¿no? 1.0966. Es más o menos eso de ahí, que si lo hubiéramos hecho desde acá, a ver si no me equivoqué. No la quiere hacer. Sí, ahí está. Y listo. Se me olvidó aquí mostrarles la gráfica. También aquí se me olvidó mostrarles la gráfica de esa función.
No necesitamos la gráfica, pero si quieren verla, esa es la gráfica de esa función. Aunque vean que no quiero todo el intervalo, no quiero, esa es la gráfica de esa función. Vamos a graficarla. Esta la voy a hacer un poquito más gruesa, en medio. Esa la voy a poner de color azul. Pero la vamos a hacer más gruesa y aquí le voy a cambiar de 1 a 2. Bueno, esa es la gráfica de la función, es esta de color negro, pero solo nos interesa el intervalo desde 1 hasta 2, que es este cachito que está por aquí. Entonces, ese cachito de color azul mide de forma exacta esto y en decimales 1.096. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Del ejemplo? No, profe, ninguna. Bueno. Entonces, ¿y qué pasaría, chicos, si yo aquí en lugar de poner de 1 a 2 les hubiera dicho de 1 a 3? Y luego que si en lugar de 1 a 3 les hubiera dicho de 1 a 4. O luego que en lugar de 1 a 4 de 1 a 1 medio. Pues no vamos a ir calculando cada una de las integrales, ¿no? Entonces vamos a definir una función que se va a llamar función longitud de arco. Entonces, vean, lo que les digo es esto. Están los ejes, el eje de las y, el eje de las x. Tenemos nuestro intervalo, ¿no? Por aquí está el intervalo desde A, pero ahora la B puede ser cualquier numerito. Entonces la vamos a poner desde A hasta X. Desde A hasta X, hasta una X. Y arriba pues está nuestra función, ¿no? Por ahí está nuestra función, por ahí anda nuestra función F. Como ya puse la letra X acá, ahora le voy a llamar el eje de la T y este va a ser la F de T, ¿no? Y quiero medir la curva desde este punto hasta esta X que está por aquí. Entonces el valor de X lo podríamos poner por aquí, estaría la X por acá, o donde uno quiera colocar la X. Entonces le vamos a llamar ahora S de X. Esa se va a llamar función, pues, longitud de arco. Función longitud de arco. ¿Cómo se calcula S de X? Pues es la misma que pusimos hace ratito, nada más que el de abajo es constante, el de arriba es variable, y como no puedo tener la variable X en los límites y adentro de la integral, aquí ponemos 1 más la derivada, pero ya no la evaluamos en X, la ponemos cualquier otra letra. Vamos a ponerle la letra que dijimos. Y vamos a poner la letra T, elevada al cuadrado y diferencial en T. Vean que es la misma fórmula, nada más que la X ahora es una variable, ya no es una constante, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner función longitud de arco. Función longitud de arco, pues es bien fácil, nada más ahora le llamamos S de X. Vean que esta era nuestra S, que es lo que va a cambiar, ¿no? En lugar de ponerle S,